Ese 30 de enero de 1990 la noticia sacudió a los chilenos. Decenas de presos políticos habían protagonizado la mayor fuga masiva de la historia penitenciaria nacional. Los reos procesados por el atentado contra el general Pinochet, la internación ilegal de armas, secuestros y homicidios habían logrado escapar de la cárcel pública. La fuga se produjo poco antes de iniciarse en el país la reconstrucción democrática. Los reclusos cavaron durante más de un año un larguísimo túnel hasta alcanzar la libertad. Y los investigadores de Gendarmería no atinaban a encontrar el lugar donde habían sido depositadas las toneladas de tierra extraídas del forado. Parecía increíble y algunos sospechaban de la eventual complicidad de los vigilantes. Hoy contaremos y mostraremos la verdadera y apasionante historia de ese escape casi perfecto en el que, al margen de la opinión crítica que merezcan los procedimientos políticos y las acciones de los involucrados del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, hay toda una aventura sorprendente caracterizada por esfuerzos, ingenio, penurias y compromisos vitales. En el reportaje que ustedes verán hablan por primera vez los protagonistas de la llamada Operación Éxito, algunos todavía viviendo en la clandestinidad, y el ministro en visita que investigó el escándalo. Este trabajo periodístico fue efectuado por la licenciada en Historia, periodista y productora de Informe Especial, Carolina Trejo. El túnel, con un diámetro entre 50 y 80 centímetros, cuenta con un sistema de ventilación forzada mediante bombas. Indudablemente que el preso, aparte de las cadenas, no tiene nada más que perder. Alumbrado eléctrico y un sistema de extracción del material removido en base a rieles. Las ansias de libertad no tienen ninguna barrera, o sea, no hay nada que te detenga. Una vez completada la evacuación del grupo que organizó la operación y construyó el túnel, compuesto de 24 personas, el derecho a fugarse de un combatiente no solamente es un derecho, es un deber. El túnel quedó abierto, por lo que suponemos un segundo grupo de compañeros presos políticos logró también salir. Reiteramos que los 24 integrantes originales de la operación nos encontramos en perfectas condiciones y a salvo. Y es más o menos en este lugar que estaba el hoyo en esa época. Esto no eran jardines, acá había un piso sólido de concreto. Tuvimos que romper el piso y estas eran unas construcciones, unas ruinas antiguas de la estación que llegaban varios metros hacia el poniente. A comienzos de 1990, a través de un túnel de más de 60 metros, escaparon 49 presos políticos desde la ex cárcel pública. Entre la noche del 29 y la madrugada del 30 de enero, terminó la Operación Éxito, una de las fugas más espectaculares de la historia carcelaria chilena. El escape comenzó a gestarse un año y medio antes. Creo que es una cosa absolutamente normal que un prisionero político, un prisionero de guerra, al momento que cae preso, piense en fugarse. Creo que no solamente es una convicción, sino también creo yo que debe ser un deber. Miguel, como varios de los protagonistas de esta fuga, se encuentra hoy fuera del país. Proviene de una familia minera, ingresó a las Juventudes Comunistas tempranamente. Fundador del Frente en Concepción, cae detenido pocos meses después del atentado al general Pinochet. Miguel fue el jefe operativo de la Operación Éxito. Caí el año 86, el 1 de diciembre, supuestamente por ser jefe de operaciones del Frente y el jefe del atentado. Luego de la fuga de Sergio Buchmann de la cárcel de Valparaíso a mediados de 1987, las autoridades de la época decidieron reunir a todos los presos políticos en un solo penal. De esta forma, convirtieron el viejo edificio de General Maquena en una cárcel de máxima seguridad. En ese momento, cuando nos se agrupan allí, esa cárcel se convierte, por así decirlo, en una cárcel de alta seguridad. Las galerías todas las cortaron por la mitad y la parte que daba hacia el centro fueron entregadas para los presos políticos. Y
que daban hacia las calles eran con presos comunes. Y se enaltaron las rejas, se doblaron las guardias, y se hicieron un montón de fenómenos, incluso se colocaron algunas cámaras de televisión en circuito cerrado. Remodelada, la cárcel quedaba descartada toda fuga por una toma, un asalto o un rescate. La única posibilidad de los prisioneros era a través del suelo. No otro tipo de fuga, porque cualquier otro tipo de fuga significa irse a sangre y fuego, cosa que nosotros no estábamos de acuerdo en hacerlo. Queríamos salir limpios ahí. Es una operación elegante, ¿no? Es lo fundamental, ¿no? Una operación elegante, limpia y que permite una salida de gran cantidad de personas. El triunfo del no en octubre de 1988 no permitió la permanencia de Pinochet en el poder por otros 8 años, pero no ofreció ninguna solución rápida a la situación de los presos políticos. A 2 meses del plebiscito, la determinación de fugarse no cambió. Ideado el plan, la preocupación de los miembros del frente era resolver hacia dónde ir, qué dirección tomar. Después de hacer un análisis de las posibles vías, empezamos a descartar, ¿no? Teatino, existía un laboratorio en ese tiempo, no nos daba confianza el laboratorio, además que era una estructura nueva. Nosotros sabíamos que donde llegáramos teníamos que romper hacia el exterior y esa iba a ser una barrera dura de romper, ¿no? Por otro lado, al lado no recuerdo la otra calle, ¿no? Que está paralela a Teatino. Estaba en terminal de buses, había una situación social muy complicada en esa zona, mucha policía dando vueltas en el sector, prostitución, etc. Entonces también descartamos ese lado. Ahora, por el frente de la cárcel donde estaba investigación era menos, no se podía, era imposible. Entonces la única salida viable para nosotros era hacia Balmaceda. Justamente los informes de inteligencia habían descartado que la fuga pudiera realizarse hacia la calle Balmaceda, donde finalmente se efectuó. ¿Por qué? Porque se decía que ahí cualquier forado se iba a topar con la bóveda del metro. La alternativa que nos quedaba, la única, era hacia el Mapocho. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que el metro de Santiago de Chile lo habían hecho los franceses. Por lo tanto, los franceses tienen fama de tener buenos arquitectos, ¿no? Entonces, no iban a ser tan hueones los franceses, ¿no? De pegar la losa de la calle con la losa del techo del metro. Jamás lo iban a hacer tenían que haber una capa de estabilizador. Otro obstáculo, y quizás el más difícil, fue la tierra. La prensa y las autoridades se preguntaban dónde depositaron tanto material, el que incluso podía llenar 10 camiones. El problema del hoyo no había problema, sabíamos que había que hacerlo hacia el suelo, pero la tierra sí que era un problema, entonces hasta ese momento no habíamos descubierto bien dónde íbamos a echar la tierra. Los cálculos, no sé, escuché una vez, se hablaba de más de 50 toneladas de material sólido y eso no es fácil de guardarlo en ninguna parte. Entonces la primera parte de la operación fue crear todas las condiciones para guardar la tierra. Pasaron algunas semanas y todos, digamos, empezamos a trabajar en función de eso, ¿no? A sacar cálculos, dónde podía ser. Y bueno, al final nunca llegamos a una conclusión clara porque no había dónde salir. Y en uno de esos días de cárcel, un día domingo, no recuerdo muy bien, estábamos jugando fútbol en la cancha. Y yo no estaba, yo estaba mirando el partido hacia afuera. Y de repente miro hacia el techo de la cárcel y me da la impresión de que hay una pequeña inclinación. Y voy y verifico por el otro lado y me doy cuenta que sí, que hay una inclinación. Entonces eso para mí significaba de que había un cielo falso. Inmediatamente le comunico a Miguel, lo llamo, está jugando fútbol, lo llamo